Pausa se refirió a la manera en la que podría jugar el Ejecutivo venezolano en este momento que vive el país, sus piezas políticas. Ahora bien, ¿cómo lo ve desde el sector opositor? ¿Qué le corresponde jugar? ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será el atajo que tomará el sector o los sectores de oposición? Si el problema es entonces que se va a penalizar la comisión por haber decidido incorporar o admitir a un inhabilitado, ¿no? Entonces lo más lógico de la oposición, para no hacerle juego al presidente, digamos, en ese juego, en esa tabla de juego, es que se dejen los caminos abiertos para que cada cual curse de una u otra manera según la aceptación del país. Que eso puede traer problemas porque cada uno va a concebir que él tiene la mayoría de la población. Bueno, eso es un riesgo, que no le queda otro camino que avanzar la oposición por él. Sin embargo, en distintos sondeos de opinión hemos visto niveles muy bajos de la popularidad del presidente de la República, pero también otro grupo que no se siente identificado con ningún sector de la oposición. Ante ese escenario, ¿qué opciones tienen los ciudadanos venezolanos? Sí, no, efectivamente, tú tienes razón. En mi informe revelo, de forma confidencial para ustedes, para que no se quede entre las opiniones, que el presidente puede tener alrededor de un 82-84% de no aceptación. La palabra de no aceptación es muy importante, porque yo no estoy hablando de rechazo, ni estoy hablando de popularidad, ni estoy hablando de otra palabra, sino de no aceptación. Esto es muy grande, ¿no? Y sobre todo le vinieron unos problemas después del anuncio de la corrupción de PDVSA, porque al final de las estrategias del Ejecutivo se veía claro que era dar un ejemplo en relación con el tema de la corrupción, ¿no? Y al final ha traído como consecuencia mucha gente preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el hombre clave acusado de todo? Entonces, esto ha traído pues una interrogante, un cierto peso sobre la imagen del presidente. Y la otra parte fue la inflación de noviembre, que fue por la devaluación o el ajuste que se hizo del dólar, fue muy grande y lo sufrió el venezolano. O sea, que lo que sufrió el venezolano en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de este año fue realmente un golpe importante en su bolsillo, con una devaluación que pasó casi de 10 a 12 hasta 20 y algo. Ahora bien, la aceptación de los ciudadanos venezolanos hacia los sectores opositores, ¿cómo está en esos sondeos de opinión? ¿Cómo lo analiza usted desde el escenario actual que vive el venezolano? Sí, la información que hay, fíjate, es que el concepto político no es muy bien recibido por parte de la población venezolana. Entonces tiene su rechazo al proceso político, a las personalidades y a lo que significan los candidatos de la oposición. Así que este es un tema que va a ir avanzando, pero tiene que escoger al fin y al cabo un candidato solo. Como te decía, aquí se va a enfrentar al juego del presidente y la oposición tiene que jugar. Señor Socias, leíamos un titular reciente hace unos minutos esta mañana del diario La Prensa de Lara que hablaba de la caída de la economía en 7% en el primer semestre del año 2023, causado por la caída del consumo, el crédito y el gasto público. ¿Cómo ve la situación actual de la economía y cuáles son las previsiones desde el ámbito nacional para el próximo semestre o para finales de 2023? Sí, fíjate, interesante tu pregunta, porque nosotros veníamos el año pasado con una sensación, y de suyo tuvimos una cierta activación de la economía, aunque ligera, como tal. Incluso se habló de que si Venezuela había cambiado, ¿te recuerdas? Venezuela se arregló, decían por ahí. Venezuela arregló el año pasado. Esto bruscamente se terminó. ¿Cómo se terminó? En noviembre del año pasado, por un tema de la corrupción de PDVSA, que todos conocemos. El segundo tema que influyó en esto fueron los ingresos del país. Los ingresos del país cayeron estrepitosamente y desde enero de este año hasta prácticamente en estos momentos se cayó la economía venezolana. Es impresionante. El 88% de las ventas
se cayeron el 86% de los negocios. O sea, yo no voy a decir que se paralizó la economía, porque entonces si decimos que la economía se paralizó, tal vez estamos haciendo una afirmación fuerte ante un proceso que lleva la economía venezolana. Pero indudablemente que la economía